Mi hermanastro derribó la puerta de mi dormitorio a las 3 de la madrugada. Gritó: «Quiero su habitación y la quiero ahora». ¿La habitación de quién?, pregunté, medio dormido, mientras mi hermanastro Ethan estaba allí de pie, respirando con dificultad y con los puños apretados. Tenía 17 años y se había mudado hacía 6 meses cuando mi padre Mark se casó con su madre, Karen, pero nunca antes había actuado de forma violenta. Mi padre entró corriendo detrás de él, con expresión de pánico. «Ethan, cálmate y vuelve a la cama», dijo, pero Ethan lo empujó y entró en mi habitación, empezando a tirar mis cosas de los estantes. «Esto debería ser mío. Él no se lo merece». Arrojó mis libros de texto al suelo y agarró mi portátil. Papá intentó sujetarlo, pero Ethan era más grande y lo empujó hacia atrás. «Dile la verdad o lo haré yo». El rostro de papá se puso blanco, y Karen apareció en la puerta con su bata, visiblemente asustada. «Ethan, por favor, no hagas esto. Hablamos de esperar». ¿Esperar a qué? Me levanté, confundido y preocupado, porque Ethan estaba destrozando mi habitación a las 3 de la mañana de un martes. Ya terminé de esperar. Han sido 6 meses viendo cómo él vive en lo que debería ser mío. Le dio una patada a mi silla de escritorio y ésta se estrelló contra la pared. «Me lo prometiste cuando nos mudamos». Karen ya estaba llorando. «Eso no fue lo que prometimos. Estás tergiversando todo». Intentó tocarle el brazo, pero él se apartó bruscamente. «Dijiste que, una vez que estuviéramos instalados, las cosas cambiarían». Me miró con odio puro. «Dijiste que él era temporal». Se me cayó el estómago. ¿Temporal? ¿Qué significaba eso? Papá se interpuso entre nosotros. «Nadie dijo eso. Ethan, tienes que irte ahora mismo». Pero Ethan se rió, y sonó completamente desequilibrado. «Le dijiste a mamá que él iba a una escuela militar. Por eso acepté mudarme aquí». Sacó algo del bolsillo. «Tengo los correos». Agitó unos papeles en el aire. «Ravenwood Military Institute, a partir de enero». Mamá me lo reenvió todo. Tomé los papeles y vi los correos electrónicos entre papá y Karen de hacía 3 meses, donde hablaban de enviarme lejos. ¿Iban a mandarme a una escuela militar? Papá no pudo mirarme. Solo fue una opción que discutimos. No se decidió nada. Ethan le dio una patada a mi cómoda. «Deja de mentir. Ya pagaste el depósito. $20.000, no reembolsables». Sacó su teléfono y me mostró un estado de cuenta bancario. 15 de octubre, el mismo día que me dijiste que pronto tendría la habitación más grande. Karen estaba sollozando. «Pensamos que sería mejor para todos. Tú y Ethan no se llevan bien». No nos llevábamos bien porque Ethan había sido hostil desde el primer día. Ahora sabía por qué. Le habían prometido mi habitación y mi ausencia. ¿Mejor para todos? Soy estudiante de sobresaliente. Nunca me he metido en problemas. Ethan volvió a reírse. «Ese es el problema. El perfecto Daniel, haciéndome quedar mal». Arrancó mis premios de la pared y los lanzó al suelo. «Campeón estatal de ajedrez. Cuadro de honor. Eagle Scout». Cada uno se estrelló contra el suelo. «Me hiciste parecer un fracaso solo por existir», dijo. Papá por fin encontró la voz. «Nunca dijimos eso. Ethan está mintiendo». Pero Karen negó con la cabeza. «No, Mark. Tenemos que ser honestos». Karen se secó la cara y me miró. Estábamos abrumados. Mezclar familias es difícil. Papá miró al suelo. «Pensamos que la estructura ayudaría. La disciplina». «¿Enviándome lejos?», pregunté. ¿Sin decírmelo? Ethan dio un paso hacia mí, con el rostro a pocos centímetros del mío. «No perteneces aquí. Esta es mi familia ahora». «Ya basta», dijo papá, alzando la voz por fin. Ethan lo ignoró. «Se suponía que te irías en enero. Se suponía que yo tendría esta habitación». Extendió los brazos como si estuviera presentando pruebas. «Mírala. Armario más grande. Mejor ventana. Todo. He vivido aquí toda mi vida», dije. «Y ahora es mi turno», espetó. Karen agarró el brazo de papá. «Mark,
Di algo. Papá se pasó las manos por el cabello. Cometimos un error, dijo en voz baja. Los ojos de Ethan se abrieron. ¿Qué? He dicho que cometimos un error, repitió papá, más fuerte. Esto no va a pasar. Ethan estalló. Me lo prometiste. Volvió a empujar la estantería y esta vez cayó por completo. Los libros se desparramaron por el suelo. Arranqué mi vida por esto, gritó Ethan. Dejé a mis amigos. Mi escuela. Te mudaste porque tu madre y yo nos casamos, dijo papá. No, gritó Ethan. Me mudé porque dijiste que él se iría. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Me sentí mal. Cada noche en vela. Cada susurro. Cada comentario extraño. De repente, todo tenía sentido. Lo estabas planeando a mis espaldas, dije. Karen intentó hablar, pero la interrumpí. Durante meses. Papá por fin me miró. No sabía cómo decírtelo. Así que decidiste no hacerlo, dije. Ethan volvió a reírse, pero esta vez sonó desesperado. Ya no puedes echarte atrás. Está hecho. Papá se enderezó. No. No lo está. La expresión de Ethan cambió. Fría. Peligrosa. Si él se queda, dijo lentamente, entonces yo me voy. Karen jadeó. Ethan, no digas eso. Elige, dijo, mirando directamente a papá. La habitación quedó completamente inmóvil. Me quedé en silencio, tratando de asimilarlo. Cada respiración parecía pesar más que la anterior. Papá frunció el ceño, pero Karen lo sostuvo del brazo. No puedes dejarlo ir así, dijo Karen con voz temblorosa. Él también es parte de esta familia. Ethan se cruzó de brazos, desafiante. ¿Y qué hay de él? Dijo, señalándome con el mentón. ¿Dónde entra en esto? No es sobre ti, dijo papá. Esto se trata de hacer lo correcto. Ethan soltó una risa sarcástica. ¿Correcto? ¿Llamas correcto destrozarle la vida a alguien que ha vivido aquí toda su vida? Cállate, gritó Ethan, y pateó la silla que estaba frente a él, haciéndola volar por la habitación. Los cristales tintinearon y algunos papeles cayeron al suelo. Karen gritó y retrocedió, protegiéndose. Papá se puso frente a mí, como un escudo humano. Ethan, dijo papá con voz firme. Detente ahora mismo. Ethan me miró, y por un instante vi algo diferente, miedo mezclado con frustración. Nunca entendiste nada, dijo. Esto siempre fue mío. No, respondí, manteniendo la voz firme aunque el corazón me latía con fuerza. Esto nunca fue tuyo. Esto es mi hogar, mi vida, mi habitación. Karen se acercó a mí, y trató de calmarlo tocándole el brazo, pero Ethan se apartó con brusquedad. Siempre estuviste a mi sombra, gritó. No más. De repente, escuchamos un golpe fuerte desde la puerta principal. Todos nos giramos. Era alguien que llamaba con urgencia. Policía, se oyó una voz autoritaria desde fuera. Ethan palideció y retrocedió un paso. Papá se tensó y Karen se cubrió la boca con las manos, asustada. No. No puede ser, dijo Ethan en un susurro. La policía entró y, con calma, comenzó a tomar declaraciones. Uno de los oficiales miró el agujero en la pared, y luego mis pertenencias esparcidas por el suelo. ¿Puede contarnos exactamente qué pasó? Preguntó el oficial más joven. Empecé a relatar todo, desde el momento en que Ethan derribó mi puerta hasta cómo trató de quedarse con mi habitación y mis pertenencias. Los oficiales tomaban notas mientras hablaba, escuchando cada detalle sobre las amenazas, los golpes y los intentos de envío a la escuela militar sin consentimiento. Ethan intentó hablar, intentando justificar sus acciones como una discusión normal entre hermanos, pero los oficiales no lo aceptaron. Esto no es una discusión normal, dijo uno de ellos. Esto es daño a la propiedad y alteración del orden doméstico. Se presentará un informe oficial. Papá intentó intervenir, pero los oficiales fueron firmes. Familias, necesitamos tomar esto muy en serio. Si vuelve a ocurrir violencia en esta casa, alguien será arrestado sin importar la edad. Ethan miró a todos con frustración, sin saber qué decir. Karen estaba llorando y papá parecía totalmente derrotado. Después de que los oficiales se marcharon, la casa quedó en un silencio tenso.
Cada uno parecía perdido en sus propios pensamientos, procesando lo que acababa de ocurrir. Papá se sentó en el sofá, la cabeza entre las manos. Nunca pensé que llegaría a este punto, dijo con voz apagada. Karen se acercó y se sentó a su lado, apoyando su hombro contra el suyo. Lo sé, susurró. Pero al menos ahora está en manos de las autoridades. Ethan permaneció de pie, mirando la puerta por donde habían salido los oficiales, sus manos temblando. No dijo una palabra, y nadie se atrevió a acercarse. Intenté recuperar mis cosas del suelo, reorganizando libros y papeles, tratando de encontrar un sentido a la normalidad después del caos. Mientras lo hacía, Karen se quedó a mi lado, asegurándose de que no me sintiera solo. No fue tu culpa, dijo suavemente. Él estaba fuera de control. Asentí, aunque no podía quitarme la sensación de miedo que aún recorría mi cuerpo. La seguridad de mi habitación, mi espacio personal, había sido violada, y no sabía si alguna vez me sentiría completamente a salvo de nuevo. Papá se levantó finalmente y me miró. Debemos hablar sobre cómo protegernos mejor, dijo. Esto no puede volver a suceder. Ethan, finalmente, rompió el silencio. No entiendo. ¿Por qué siempre están contra mí? Preguntó con voz temblorosa. Todo lo que quería era. Querías lastimarnos, interrumpió Karen, furiosa. No todo lo que deseas justifica tus acciones. Papá suspiró y se acercó a Ethan, tratando de calmar la situación. Necesitas entender que tus acciones tienen consecuencias, dijo. Esto no es solo una discusión de hermanos. Ethan bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de nadie. El miedo y la frustración se mezclaban en su rostro. La tensión permaneció en la habitación mientras todos intentábamos encontrar un equilibrio. La confianza estaba rota, y aunque la amenaza inmediata había desaparecido, las heridas emocionales eran profundas. Karen se sentó a mi lado, tomando mi mano. No estás solo, dijo. No importa lo que pase, estaremos contigo. Sentí un poco de alivio al escuchar esas palabras, aunque sabía que la lucha por la seguridad y la paz en nuestra casa apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, nos despertamos temprano. Había un aire de tensión y cautela en la casa, como si todos esperaran que algo más sucediera. Karen me acompañó a la cocina mientras preparábamos algo de desayuno. Vamos a asegurarnos de que estés seguro, dijo. Hoy hablaremos con tu madre y la abogada para que todo esté claro. Tomé un café mientras intentaba calmar mis nervios. Sabía que todo lo que pasó la noche anterior era serio, y que habría consecuencias legales para Ethan y la familia. Más tarde, el teléfono sonó. Era mamá. Su voz estaba firme, pero preocupada. Hijo, voy a llegar pronto. Necesitamos asegurarnos de que estés bien y sacar todo en claro, dijo. Karen y yo nos miramos y asintimos. Preparé mis cosas, asegurándome de llevar los documentos importantes y mis pertenencias más preciadas. No podía correr riesgos, lo que había pasado me había mostrado que algunas personas no respetaban mis límites ni mi seguridad. Cuando mamá llegó, la abracé fuerte. Sentí un alivio inmediato al estar bajo su protección. Ella estaba decidida y tranquila, a pesar del cansancio evidente por el viaje. La abogada, Verónica, estaba con ella, tomando notas y organizando todo para la audiencia de custodia. Necesitamos documentar todo, dijo Verónica. Cada daño, cada mensaje, cada amenaza. Esto es lo que asegurará tu protección. Recorrimos la casa y revisamos el estado de mi habitación. Tomamos fotografías de los daños, el agujero en la pared, la puerta rota, mis libros tirados y mis trofeos dañados. Cada imagen era evidencia de la violencia que Ethan había mostrado. Mamá me mantuvo cerca durante todo el proceso, asegurándose de que no me sintiera solo ni culpable. Me aseguró que tenía todo el derecho de estar enojado y de defenderme, y que mis acciones fueron justas. Mientras tanto, Ethan y papá permanecían en silencio. Era evidente que ambos estaban nerviosos, conscientes de que sus decisiones habían creado un conflicto legal que ahora estaba fuera de su control. Esto va a cambiar todo, dijo mamá mientras nos preparábamos para salir. Ya no tienes que vivir con miedo. Esto es solo el principio de asegurarnos de que estés seguro y protegido. Subimos al auto y nos dirigimos a un lugar más seguro. Aunque sabía que la batalla legal apenas comenzaba, sentí por primera vez en mucho tiempo que alguien realmente me estaba cuidando y protegiendo. Durante el viaje, mamá y yo hablamos poco, el silencio estaba lleno de alivio y tensión al mismo tiempo.
Sabía que nos esperaba un proceso legal largo, pero también sentía que finalmente estaba en manos seguras. Al llegar a su apartamento, me impresionó lo acogedor que era. Aunque más pequeño que la casa de papá, me sentí protegido y libre por primera vez en meses. Mamá me ayudó a desempacar, colgando mis trofeos y certificados, asegurándose de que cada cosa tuviera un lugar seguro. Aquí estarás bien, dijo. Nadie podrá tocar tus cosas ni obligarte a hacer algo que no quieras. Verónica se sentó con nosotras y revisó todos los documentos que habíamos reunido, fotos, mensajes de texto, correos electrónicos y los informes policiales. Cada evidencia fortalecía nuestro caso de custodia, y mostraba claramente que papá y Ethan habían priorizado sus propios intereses sobre mi seguridad y bienestar. Con esto, el juez verá que necesitas protección inmediata, explicó Verónica. La evidencia es clara, la violencia de Ethan y la intención de tu padre de enviarte a un internado sin el consentimiento de tu madre constituyen un entorno inseguro. Ese mismo día, mamá me aseguró que no volvería a la casa de papá, y que permaneceríamos juntas hasta que todo se resolviera en la corte. Me sentí más tranquilo al saber que finalmente podía concentrarme en mis estudios, y en volver a la rutina sin miedo constante. Por la noche, cenamos pizza y vimos una película. Mamá intentaba que la velada fuera normal, y aunque mi mente seguía repasando todo lo que había pasado, fue reconfortante sentir un ambiente seguro y tranquilo. Al día siguiente, contacté a mi consejera escolar para organizar la transferencia inmediata a mi nuevo colegio. Ella entendió la urgencia de la situación, y prometió ayudarme a ponerme al día en todas las clases, asegurándose de que no me atrasara en mi año escolar. Lo importante ahora es tu seguridad y bienestar, dijo Amelia. Todo lo académico se puede resolver, pero tu protección viene primero. Mientras tanto, mamá recibía llamadas de papá, pero seguía firme en no contestarlas, dejando que Verónica registrara todo como evidencia. Cada intento de papá por comunicarse demostraba que no estaba respetando los límites ni la autoridad legal de mamá sobre mi bienestar. Con cada paso, sentía que finalmente estaba recuperando el control de mi vida. Tenía un lugar seguro, una madre que me protegía y un equipo legal que estaba listo para luchar por mí. Los días siguientes pasaron rápidamente mientras me adaptaba a mi nueva rutina en el colegio. El ambiente era más grande y acogedor que mi antiguo colegio, con pasillos llenos de estudiantes y actividades extracurriculares interesantes. El capitán del equipo de ajedrez, Piper, me encontró en el almuerzo tras escuchar sobre mis logros anteriores. Me animó a unirme al equipo y participar en torneos regionales. Tener algo normal y basado en logros me ayudó a sentir que mi mundo no se había derrumbado por completo. Josh me mantuvo al tanto de las publicaciones de Logan en redes sociales. Escribía cosas crípticas sobre familiares falsos que abandonan cuando las cosas se ponen difíciles, intentando presentarse como víctima. Compartí estas capturas de pantalla con Verónica, quien las agregó al expediente como evidencia del comportamiento hostil y continuo de Logan. 2 días antes de la audiencia de custodia, el hermano de papá, Brock, llamó a mamá intentando negociar un acuerdo privado. Verónica intervino firmemente, explicando que las acciones de papá requerían intervención legal para protegerme, ya que falsificar firmas y planear mi traslado sin consentimiento no era algo que se pudiera resolver con simples conversaciones. El día de la audiencia de custodia, mamá y yo llegamos temprano al juzgado. Papá llegó con un abogado, pero evitó mirarme. La jueza revisó la evidencia presentada por Verónica, mis calificaciones sobresalientes, mis logros deportivos, mi historial disciplinario impecable, las fotos de la violencia de Logan, y los intentos de papá de enviarme a un internado sin el consentimiento de mamá. Logan testificó intentando minimizar los hechos, pero la jueza quedó impresionada por las pruebas claras de su comportamiento violento. Sheila admitió que su motivación era que Logan se sintiera mejor, pero no pudo justificar cómo eso afectaba negativamente mi vida. Papá confesó que cedió ante las presiones de Sheila por miedo a perderla, priorizando a su nueva familia sobre mí. La jueza no dudó, otorgó la custodia primaria a mamá de inmediato, con visitas supervisadas para papá solo después de completar consejería familiar. Sheila fue reprendida y obligada a sentarse, aunque luego salió enfadada. Se ordenó a papá completar 6 meses de consejería antes de considerar cualquier modificación de custodia. Verónica negoció que el depósito de $20,000 del internado se transfiriera a mi fondo universitario, mostrando un intento de enmienda por parte de papá. Mamá me aseguró que yo había actuado con valentía al defenderme y que debía sentirme orgulloso. El mes siguiente pasó adaptándome a la vida con mamá. Empecé en mi nuevo colegio, participando en ajedrez y estableciendo nuevas rutinas.
Amelia me ayudó a procesar la traición y a reconstruir mi confianza. Josh me visitaba los fines de semana, y nos manteníamos conectados a pesar de todo lo ocurrido. Mientras tanto, Logan enfrentaba consecuencias, fue suspendido por agresión, obligado a consejería de manejo de ira, y sus planes de quedarse con mi habitación fracasaron. Papá se mudó a un apartamento más pequeño, y la relación de Sheila y él se deterioraba. Recibí cartas de disculpa de papá, pero decidí tomarlas con cautela. Amelia me recordó que no debía sentirme obligado a perdonar antes de estar listo. Acciones importan más que palabras, y las suyas habían mostrado claramente sus prioridades. Con el tiempo, encontré seguridad y estabilidad con mamá, continuando mis logros académicos y extracurriculares, y aprendiendo que defenderme y mantener mis derechos era lo correcto.